Capítulo 1. Ruby Rose. Orígenes. Por tanto tiempo como ha existido la humanidad, el mundo ha estado lleno de historias de héroes. Algunos usaban capas y máscaras, mientras que otros confiaban solo en sus habilidades extraordinarias para luchar por la justicia y proteger a los inocentes. A lo largo de los años, el mundo ha visto innumerables héroes levantarse y caer, cada uno dejando su propia marca en la historia. No todos eran del tipo super, pero eran héroes, sin embargo, símbolos de esperanza y justicia que se mantenían firmes, luchando contra el mal que ellos mismos no podían controlar. El héroe siempre ganaría, era como si estuviera cosido con los hilos del destino mismo. Pero para una pequeña niña en una aldea tranquila, se dio cuenta de que no necesitaba leer historias sobre héroes. Ella podía convertirse en uno. «Dime, cariño, ¿qué quieres ser cuando crezcas?», preguntó Summer Rose mientras abrazaba a la pequeña figura en sus brazos. «Quiero ser como tú, mami. Quiero ser una cazadora. Seré igualita a ti». La niña gritó alegremente mientras rodeaba con sus brazos a la cazadora. Summer quería más que nada ver feliz a su familia y ver a sus hijas felices, sin importar lo que quisieran hacer. Aunque estaría mintiendo si no dijera que no estaba un poco asustada. La vida de una cazadora era muy peligrosa, una llena de acción y escenarios de vida o muerte, donde la habilidad aún determinaba la posibilidad de sobrevivir. No era tan diferente de su hija. Ella también había soñado con convertirse en una cazadora desde pequeña. «Jeje, ¿quieres ser una heroína? Tendrás que trabajar muy duro, pero mami te ayudará a convertirte en una increíble cazadora como yo», respondió la mujer a su hija. Si su hija estaba decidida a convertirse en una cazadora, entonces al menos podía asegurarse de que fuera lo suficientemente fuerte para protegerse de los Grimm. «¿De verdad? ¿Lo prometes?», preguntó la niña con admiración en sus ojos. «Por supuesto, tu papá y yo te ayudaremos a ser fuerte. Es porque te queremos tanto que queremos verte feliz. Pero debes recordar que ser una cazadora es muy peligroso. Ser una cazadora significa poner la vida de los demás por encima de la tuya, significa tener una convicción inquebrantable y una voluntad fuerte. Significa años de duro trabajo y práctica para asegurarte de que eres lo suficientemente fuerte. Puede ser muy difícil, pero si estás tan decidida como dices, entonces creo que puedes hacerlo». La niña asintió frenéticamente a su madre. «Lo prometo. Trabajaré más duro que nadie para ser como tú». Se bajó de los brazos de su madre y corrió al centro de la habitación. «Seré una heroína que salva a todos con una sonrisa en mi cara. El tipo de heroína que puede hacer que todos se sientan seguros». La niña levantó su puño al aire, haciendo una pose heroica. «Seré la mejor heroína del mundo, igual que mi mami». Summer solo pudo reír con ternura ante las ocurrencias de la niña. «Está bien, dulzura, pero antes de que te conviertas en una cazadora, hay algo que necesito decirte». La pequeña figura se acercó a su madre, sus ojos plateados brillando de emoción. Summer tomó una profunda respiración antes de hablar. «Solo porque los cazadores tienen estos poderes, no significa que puedan usarlos para hacer cosas malas. Tienes que tomar la decisión de ayudar a las personas con estos poderes. Estos poderes pueden usarse para matar con la misma facilidad que para proteger. Así que tienes que recordar que algunas personas no usan estos poderes con buenas intenciones. Quiero que seas una de las personas buenas». La niña escuchó muy atentamente las palabras de su madre, con una sonrisa brillante en su rostro. Su madre continuó: «Cuando tienes el poder de ayudar a las personas, entonces debes usar ese poder para ayudar. Quiero que seas una mejor heroína de lo que yo jamás podría ser. Eso es imposible. Mi mami es la mejor heroína de todas. Tú eres mi heroína, mamá». La niña lloró en los brazos de su madre. Summer solo pudo mirar a su hija y tratar de no llorar también por lo dulce que era. Esta era la chica que tomaría su lugar algún día, ella lo sabía. «Gracias, cariño. Pero aún quiero que intentes ser más fuerte que yo. ¿Puedes prometerme eso?», preguntó Summer a la niña. «Lo prometo. Lo prometo. Te haré sentir orgullosa, mami, sin importar qué». La niña gritó con determinación.
Seré lo suficientemente fuerte para protegerte, a ti, a papá, a Jan, a tío Crow y a mí misma. La sonrisa de Summer mostraba que ella creía en cada palabra. Después de todo, ella había sido la misma forma cuando era una niña, llena de determinación y deseo de ser algo más grande. Como hija de una cazadora, siempre pensó que salvar personas era lo más increíble que alguien podía hacer. Siempre quiso ser un símbolo que la gente pudiera admirar. Quería que los padres contaran historias a sus hijos sobre cómo ella salvaba el día con una sonrisa en su rostro. Quería ser una heroína. Está bien, Dulce, lo creo, sé que serás más fuerte de lo que jamás soñé. Summer envolvió sus brazos alrededor de su hija y la sostuvo cerca. Te amo mucho, mi pequeña Rose, susurró suavemente en el cabello oscuro de su hija. Yo también te amo, mami. La pequeña se alejó de los brazos de su madre para mirarla a los ojos. Hay una cosa más que necesito que recuerdes, mi amor. La niña miró profundamente los ojos plateados de su madre, escuchando cada palabra. ¿Qué es, mami? Summer Rose habló, cualquiera que sea la vida que te espere, debes recordar estas palabras. Con gran poder, debe venir también una gran responsabilidad. Ruby Rose juró nunca olvidar esas palabras por el resto de su vida. 11 años después, a Ruby Rose siempre le encantaron los cómics. Leía historias de grandes aventuras donde un héroe increíble enfrentaba probabilidades imposibles y aún así lograba salir victorioso. Veía películas donde un héroe increíble luchaba contra un villano malvado y el destino del universo dependía de ese único héroe. Pero los cómics eran mucho más que escenas llenas de acción. Había tanto corazón y alma en las historias que Ruby amaba leer. Cada héroe tenía un lado humano que los hacía verdaderamente grandiosos, porque lo más asombroso de la humanidad es su capacidad de cambiar. No solo a través del esfuerzo o la perseverancia, sino por su deseo de proteger a los demás sin importar el costo. Los humanos pueden hacer cosas increíbles cuando realmente lo desean. Ruby siempre quiso vivir su propia aventura como en los cómics. Quería tener poderes asombrosos para poder ser una protectora. Más que nada, quería ser la heroína de la que la gente hablaría durante generaciones. Quería poder decirle a sus hijos que, a pesar de todo, siempre hay que levantarse de nuevo. Quería hacer sentir orgullosa a su madre. Aunque no tuviera poderes increíbles, aún tenía una familia amorosa que estaba dispuesta a hacer lo que fuera para que Ruby fuera más grande. Eso ya era más de lo que muchos héroes de los cómics podían decir. Ruby Rose, de 15 años, nunca tuvo lo que uno llamaría una vida feliz. Claro, empezó bastante bien, tenía una familia amorosa, estaba bien alimentada, tenía una gran educación y los mejores maestros de combate que podía pedir. Es cierto, no tenía muchos amigos, pero realmente no los necesitaba. Se las arreglaba bien sola, junto a su hermana. Nunca sintió que necesitara absolutamente a los amigos para ser feliz. Aunque la falta de amigos la hacía un poco torpe socialmente. Pero en general, la vida empezó bastante bien. Es terrible lo rápido que se fue toda su felicidad. Es una historia tan vieja como el tiempo. Le dio un beso a su madre antes de que se fuera en una misión, prometiéndole pasar tiempo juntas cuando regresara. Le dijo a su madre que la amaba al salir por la puerta principal. Esa fue la última vez que Ruby vio a su madre. Nadie sabe realmente qué pasó en esa misión, solo que fue entonces cuando Summer Rose murió. Nunca se encontró el cuerpo. Ruby seguía esperando que su madre estuviera perdida y que volviera a casa algún día. Después de todo, era la más fuerte del mundo. ¿Verdad? Su tío Crow la visitaba cada vez menos. Pasaron meses y años, y Ruby no volvería a ver a su madre jamás. Fue, sin duda, el peor momento de su vida. Pero no lo llevó tan mal como otros. Su hermana lo tomó aún peor. Ya había sido abandonada por su madre biológica, así que perder a otra figura materna fue devastador. Lloró durante mucho tiempo. Hubo mucho alcohol. Crow y Summer eran mejores amigos, algo que se sabe desde la secundaria. Esa noche debió haberle dolido más de lo que cualquiera puede imaginar. Su padre, Tai Yang Xiaolong, fue quien lo tomó peor.
Su primera esposa, Raven Branwen, lo dejó con su hija recién nacida en medio de la noche, sin ninguna advertencia. Ni siquiera tuvo la decencia de dejar una nota. Por suerte, su padre volvió a enamorarse. Se enamoró de la líder de su equipo en Beacon, STRQ, Summer Rose. Fueron felices juntos. Incluso llegó a olvidar a Raven por su nueva esposa. Tuvieron una hija juntos. Tras la muerte de Summer, Taeyan comenzó a beber. Estaba más borracho que sobrio. Incluso se olvidaba de cuidar a Ruby cuando era pequeña. Si no fuera por su hermana mayor Jan, Ruby no sabe si habría sobrevivido. Jan era la mejor hermana del mundo. Todavía de luto por Summer, asumió el papel que su padre rechazó y le dio a Ruby todo el amor y la fuerza que podía pedir, sin esperar nada a cambio. Años después, su padre salió de su depresión y decidió ser el padre que haría sentir orgullosa a Summer. Ruby, por supuesto, perdonó a su padre, ya que entendía por lo que estaba pasando. Ruby no recuerda mucho sobre su madre, ya que ella murió cuando Ruby tenía solo 5 años. No sabía realmente qué era la muerte a esa edad. Siempre preguntaba, ¿cuándo vuelve mamá a casa? Solo para recibir la misma respuesta cada vez. Está durmiendo con los ángeles. Extrañaba a su madre, por supuesto, pero más que eso, estaba decidida a cumplir su promesa. Ruby Rose se convertiría en la mejor heroína posible. Pasó años entrenando duro para convertirse en la cazadora más fuerte que pudiera ser. Jan y el tío Crow la entrenaban siempre que ella lo pedía, y ella también entrenaba sola cuando nadie la veía. El tío Crow siempre decía que el descanso era tan importante como el entrenamiento, pero ella seguía entrenando hasta no poder moverse. Por supuesto, ser una cazadora no se trata solo de fuerza. Su madre era muy inteligente, se graduó como la mejor de su clase. Ruby estudiaba mucho. Estudiaba hasta que no podía mantener los ojos abiertos. Escribía notas hasta que se le ampollaban los dedos. Ruby estaba decidida. Ruby tenía fascinación por las armas, especialmente las armas high. Solo la idea de tener múltiples armas en un mismo aparato le parecía asombrosa. Ruby quería construir su propia arma usando las habilidades que había aprendido con tanto esfuerzo. Después de muchos meses y constantes revisiones, lo logró. Creó el arma de sus sueños. Una hermosa guadaña roja y plateada con una enorme hoja afilada como navaja. También funciona como rifle de francotirador compacto, capaz de disparar cualquier munición comercial de francotirador. La llamó Crescent Rose. Su bebé, Ruby tuvo suerte de entrenar directamente con su tío. Él usaba un arma muy similar, de ahí sacó la inspiración para Crescent Rose. Lo admiraba más de lo que él sabía, y él se lo recordaba constantemente. Poco a poco, su fuerza, habilidad e inteligencia llegaron a un punto en el que fue lo suficientemente buena para unirse a la Academia Signal. Una escuela diseñada para enseñar a los futuros cazadores a perfeccionar sus habilidades. Pero Signal era solo una escuela preparatoria, solo era para prepararla para algo más grande y mejor, la Academia Beacon, la escuela donde se graduó su madre. Ruby estaba decidida a ser aceptada en Beacon cuando cumpliera 17 años. Se suponía que era la mejor escuela de cazadores en Vale, y posiblemente la mejor del mundo. Solo los mejores de los mejores eran aceptados. Tenías que estar en la cima de tu clase para ser siquiera considerado. Solo el 3% de los estudiantes que aplicaban tenían la oportunidad de hacer el examen de ingreso. Incluso si lograbas hacer el examen, solo alrededor del 20% de esos estudiantes eran aceptados. Y ella sabía que sería difícil, y harían todo lo posible por desanimarla. Pero ella hizo una promesa, y pensaba cumplirla completamente. Iba a ser una heroína. Con gran poder, viene una gran responsabilidad. Pero Ruby Rose no tenía idea del verdadero plan que el destino tenía para ella. Beb. 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 Ruby Rose golpeó un par de veces su mesita de noche mientras intentaba encontrar su despertador. No se molestó en abrir los ojos, estaba demasiado cansada para eso.
Después de buscar a tientas durante unos segundos, logró silenciar el fuerte pitido. NNNNGG, gruñó Ruby desde debajo de su cobija. Probablemente se había esforzado demasiado entrenando la noche anterior y aún tenía los músculos adoloridos. Aún así, Ruby se obligó a levantarse y comenzar el día. Se sentó con cansancio y estiró sus músculos adoloridos, mientras sus ojos se ajustaban al brillo de la habitación causado por la luz del sol que se filtraba por la ventana. Ruby se levantó de la cama y fue a su armario para elegir algo de ropa para usar ese día. Eligió una blusa negra de manga larga con cuello alto y bordes rojos en las mangas. Su falda era negra con la misma línea roja a lo largo del dobladillo. También usó un cinturón negro con una hebilla plateada brillante con forma de rosa. La hebilla era algo que ella misma había diseñado y de lo que estaba bastante orgullosa. Por último, usó una brillante capa roja con capucha sujeta a sus hombros con alfileres plateados con forma de cruces. Realmente le gustaba ese conjunto, pensó que se veía muy linda con él. Sonrió para sí misma frente al espejo al examinar su atuendo. Perfecto. Ruby bajó las escaleras lista para comenzar el día. Su padre ya estaba preparando el desayuno, mientras que su hermana probablemente estaba en la ducha luchando con esa melena que llamaba cabello. Ruby no entendía por qué Jan mantenía su cabello tan largo, solo asumía que era una masoquista la que le gustaba torturarse con un cabello tan difícil de mantener. A Ruby no le importaba de una u otra forma. Buenos días, papá. Saludó Ruby desde lo alto de las escaleras. ¿Qué hay de desayuno? Ruby olía salchichas, una de sus favoritas, junto con tocino y papas hash brown. Buenos días, Ruby. ¿Aún no está listo? ¿Puedes ir a darle de comer a Zoe? Las orejas del corgi se levantaron al escuchar su nombre. Su cola comenzó a moverse alegremente mientras corría hacia la pequeña cazadora. Arf. Ladró feliz el corgi. Zoe. Ruby acarició la cabeza del perro mientras comenzaba a lamerle la cara. ¿Quién es un buen chico? ¿Tienes hambre? Zoe respondió a su pregunta corriendo hacia su plato de comida vacío, esperando pacientemente. Ruby llenó una taza con croquetas de perro y las vertió en el plato de Zoe. También llenó su bebedero con agua fresca. Lo rascó detrás de las orejas mientras él se sumergía en su comida. Buenos días. Ruby giró al ver que Jan ya estaba vestida y lista para el día. Sus guanteletes estaban plegados alrededor de sus muñecas para evitar una descarga accidental. Llevaba una chaqueta tipo torera que dejaba al descubierto su abdomen con bordes dorados y mangas cortas negras con puños también negros y 2 botones dorados. Debajo, usaba una blusa negra escotada que dejaba al descubierto la parte izquierda de su pecho. Ruby no tenía idea de por qué Jan mostraba tanta piel. Se moriría de la vergüenza si intentara algo así. Buenos días, Jan, saludó Ruby a su hermana. ¿Dormiste bien? Jan se estiró y soltó un largo bostezo. Sí, dormí bien. ¿Estás emocionada por hoy, Ruby? Hoy era un día especial para Ruby Rose. Su clase de Signal debía realizar una visita a Oscorp Industries, la compañía número 1 en fabricación de armas en el mundo. Ruby nunca había estado dentro del edificio, principalmente porque la seguridad era muy estricta y nunca hubiera podido pasar del vestíbulo. El CEO de Oscorp, Norman Osborn, era un hombre brillante y alguien a quien Ruby admiraba enormemente. Solo había visto fotos de él en línea pero nunca en persona. Poder hablar con el hombre sería una oportunidad única en la vida. Por desgracia, era poco probable que Ruby tuviera esa oportunidad. Aún así, visitar Oscorp por primera vez hoy era un sueño hecho realidad. Podía imaginar todas las increíbles armas que vería. Le encantaría poder hablar con una de las mentes detrás de Crescent Rose, tal vez incluso podría mostrarle a su amorcito una de ellas. Oh, por los dioses, estoy tan emocionada de ver tantas armas hermosas en un solo lugar. Puedo estudiarlas todas hasta quedarme dormida. Aquí es donde realmente pertenezco. Ruby estaba vibrando de emoción ante la perspectiva de las armas. Ella no compartía los intereses de fiestas de Jan. Las armas eran mucho más emocionantes. Jan despeinó el cabello recién cepillado de Ruby.
Me alegra escucharlo, hermana. El olor de un desayuno terminado penetró las fosas nasales de Ruby. Se dirigió rápidamente a la mesa de la cocina. Gracias, papá. Ruby devoró su delicioso desayuno lleno de grasa con total abandono mientras fantaseaba sobre el día que tenía por delante. Ruby trotaba a paso rápido hacia la Academia Signal. Pudo haber usado su semblanza para acortar el camino a solo unos minutos, pero decidió tomárselo con calma hoy. La Academia Signal era una escuela diseñada para entrenar a futuros cazadores que luego estarían listos para una educación más avanzada como en la Academia Beacon. El objetivo de Ruby no era Beacon, sin embargo, solo quería convertirse en una cazadora profesional. Ruby realmente no se preocupaba mucho por cómo obtenía la licencia de cazadora, siempre que fuera legal. Si podía saltarse Beacon por completo y simplemente convertirse en profesional tan pronto como terminara en Signal, eso sería genial. Pero eso nunca iba a suceder, así que tenía que estudiar mucho y ganarse un lugar en Beacon una vez que se graduara. Su sudadera se agitaba tras de ella y estaba lista para afrontar los desafíos del día. Entró por las puertas dobles de la Academia Signal junto con algunos otros estudiantes que parecían estar llegando al mismo tiempo que ella. La escuela no era muy grande, pero eso estaba bien considerando que Patch era un lugar pequeño, donde rara vez había más de unos pocos cientos de estudiantes. La clase principal fue cancelada por el día debido a una visita de campo, así que todos los estudiantes simplemente se reunían en la parada del autobús para que se pudiera tomar la asistencia. Vio a su maestra tutora, la señora Maroon, parada con unos pocos estudiantes que ya habían llegado antes. «Buenos días, señora Maroon», saludó Ruby con un salto en el paso mientras se acercaba a la amable señora. «Ah, señorita Rose, buenos días. Me alegra que haya podido unirse hoy. No me lo perdería por nada del mundo». Ruby no lo dijo en voz alta, pero estaba muy emocionada por todas las armas geniales que iba a ver. ¿Alguna idea de cuándo saldremos? La señora Maroon revisó su reloj de pulsera y anotó algo en su portapapeles antes de responder. «Los autobuses saldrán en 20 minutos. Puedes subirte al autobús y esperar si lo deseas». «Entendido». Ruby saludó antes de subir al autobús. Eligió su asiento cerca del frente para ser la primera en bajar una vez que llegaran a su destino. Estaba emocionada y ansiosa. Probablemente sería la primera vez que vería el interior de Oscorp desde dentro o incluso de cerca. Se aseguró de traer su cámara y su libreta para anotar cada pequeño detalle sobre la compañía. Los siguientes 20 minutos fueron los más largos de la vida de Ruby. Tuvo que contar cada segundo solo para asegurarse de que el tiempo no había dejado de existir con el único propósito de arruinar su día. Afortunadamente para la joven cazadora, el tiempo parecía estar funcionando bien. Todos los estudiantes ya habían llegado y estaban listos para partir. Oscorp, allá voy. En cuanto a edificios grandes, Oscorp era el edificio más alto en Vale con 108 pisos, sin contar los subsuelos. No se veía tan impresionante desde el exterior, aparte de las cientos de ventanas que escalaban el edificio. Ruby solo podía imaginar cuánto debía costar limpiarlas. Ruby había visto Oscorp muchas veces en el pasado. Realmente le gustaba porque estaba cerca de su tienda de mecánica de armas y su heladería favorita, pero nunca había entrado sabiendo que probablemente la sacarían antes de que pudiera entrar. Podía colarse usando su semblanza, pero no valía la pena. Ruby bajó del autobús y admiró la vista del hermoso rascacielos con sus brillantes ojos plateados centelleando de emoción. El resto de su clase simplemente caminó alrededor de Ruby. Ruby se unió al resto de su clase unos segundos después, aún con la sensación de que no estaba soñando. El vestíbulo era exactamente lo que esperaba que fuera. Era solo un vestíbulo normal con gente trabajando, tanto humanos como faunos por igual. Ruby ya estaba escribiendo en su libreta a pesar de no haber visto nada interesante todavía. Realmente deseaba tener un amigo con quien pudiera discutir este tipo de cosas. Se sentía un poco sola siendo la única en su escuela tan apasionada por las armas. «Señorita Rose», gritó su maestra. «Sí, señora».
respondió Ruby con nerviosismo. La voz de la señora Maroon era más aguda que la punta de la guadaña de Ruby. Ruby tuvo que luchar contra el instinto de disculparse con la clase. Sé que estás emocionada, señorita Rose, pero por favor, presta atención. Es importante. Ruby saludó a su maestra. Sí, señora. Bien. Dirigió su atención al hombre que se acercaba desde el final del pasillo, seguido por una asistente pelirroja. Muy bien, clase, hoy se les ha concedido una rara oportunidad de presenciar de primera mano el proceso en el que Oscorp fabrica sus nuevas armas. Así que, quiero que todos estén en su mejor comportamiento. No quiero ningún mal comportamiento hoy. ¿Me hago entender? Ruby asintió junto con el resto de su clase. No arruinaría esta increíble oportunidad que se le había dado. Bien, respondió la señora Maroon. Entonces, este será su guía, el señor Cobalt. Toda la clase dirigió su atención a un hombre que parecía tener unos 60 y tantos, con una cabeza calva y gafas de aumento. Gracias a todos. Mi nombre es James Cobalt, pero por favor llámenme solo James, eso hace las cosas más fáciles para mí, y para ustedes. Soy el jefe de la División de Manufactura de Armas, o WMD. Sé que todos ustedes ya han diseñado sus propias armas, y debo decir que estoy viendo algunos diseños muy impresionantes entre ustedes, estoy muy impresionado. Ruby se iluminó de orgullo al ver que alguien apreciaba su arduo trabajo. Sería inteligente que todos ustedes hicieran contactos dentro de la compañía cuando se conviertan en cazadores. No se trata de lo que sabes, sino de a quién conoces. Es útil tener a alguien dentro que pueda hacerte algo que te salve la vida. No subestimen la importancia de hacer amigos. A ver, tengo un gran total de 0 amigos. Ya ay, maldita sea mi torpeza social. Bueno, puedo fabricar mis propias armas, así que tampoco es como si fuera algo grave. Síganme, por favor, y les daré un recorrido por nuestro departamento. Esto era lo que había estado esperando todos estos años. Después de unos minutos de caminata, la clase llegó a una docena de ingenieros trabajando en lo que parecían ser millones de diminutos robots que intentaban unirse para formar algo útil. Sin embargo, los robots simplemente se desarmaban en una pequeña colina de metal inútil después de unos segundos. James lucía decepcionado por el resultado de la prueba que estaban realizando. Estos son los nanites en los que hemos estado trabajando durante años. La idea es poder construir cualquier arma imaginable mediante estas diminutas máquinas llamadas nanites. Lamentablemente, las máquinas no son lo suficientemente inteligentes para interactuar entre sí de forma significativa. Los ingenieros comenzaron a limpiar el desastre y retomar su investigación. Podemos hacer que un nanite se comunique con unos 10 más, pero eso no es suficiente para construir un arma. Además, no son muy fuertes, así que más que una ayuda serían una carga. Por su tamaño reducido, la batería tampoco es muy buena. La nanotecnología muestra promesa en el campo médico, pero no para el combate. Aunque todas las armas del mundo eran inferiores a su bebé, Ruby sentía fascinación por ellas. A veces incluso sacaba ideas de otros diseñadores. Le encantaba ver cómo alguien más creaba un arma. Podía escuchar durante horas cómo funcionaba una parte muy específica de un arma muy compleja. Además, el diseño y la tecnología mecánica que vio le parecieron increíbles. Una vez vio a alguien hacer una motosierra mecha shift. Eso fue genial. Crescent Rose era un arma, una guadaña para ser exactos, pero gracias al aura y entrenamiento de Ruby, era más que fuerte para blandir un arma como su adorada. Aún así, cargar todo el tiempo con un arma de ese tamaño sería peligroso y molesto. Por eso le añadió una forma mecha shift que la hacía mucho más compacta y fácil de transportar, aunque no más ligera. Aún así, si estos ingenieros lograban perfeccionar ese disparate nanotecnológico algún día, el enorme tamaño de su bebé sería cosa del pasado. Podría hacer que los nanites cubrieran su cuerpo cuando su arma no estuviera en uso, y luego se unieran para formar la hermosa guadaña llamada Crescent Rose. Aunque había problemas con la munición, con la batería de los nanites, sin mencionar el costo insano de un arma así.
Simplemente no valía la pena preocuparse por eso ahora. Durante el resto del recorrido, James mostró muchas armas nuevas y partes tecnológicas en las que se estaba trabajando. Ruby estaba particularmente interesada en el enorme planeador plateado que parecía estar completamente operativo. Tenía múltiples torretas instaladas en las alas que podían activarse con un pensamiento. Finalmente, llegaron al laboratorio de genética donde se probaban los efectos del aura en otras criaturas, particularmente ratones, conejos y arañas. Ruby siempre fue una niña curiosa, sí, adoraba las armas más que nada, pero siempre fue esencial tener más conocimientos si querías convertirte en cazador. Para Ruby, la armadura era la solución inmediata. Ella era una luchadora que confiaba en su velocidad superior para abrumar a un oponente. Tener un gran trozo de metal en el pecho haría prácticamente inútil su semblanza, a menos que de pronto se hiciera mucho más fuerte y rápida. De hecho, lo único en este edificio sobre lo que no sabía nada era genética. Sabía lo básico, claro, como que un niño hereda rasgos de ambos padres. Ruby era un caso raro, ya que no se parecía en nada a su padre, y era una copia casi exacta de su madre. Pero sabía que eso era raro. Decidió prestar mucha atención cuando James comenzó a explicar su investigación. Como sin duda ya saben, toda criatura viva que tenga alma también puede tener aura, y estas criaturas pequeñas no son la excepción. James señaló varias jaulas con diferentes especies de arañas. Las arañas son una especie interesante, también son muy inteligentes. Usan su aura para mejorar sus propias habilidades, como esta de aquí. La mirada de Ruby se fijó en el contenedor de cristal que James señalaba. Esta usa su aura para saltar grandes distancias. Y efectivamente, las patas de la araña brillaron con aura antes de que saltara de un palo a otro. Las de aquí usan su aura para aumentar su fuerza. Ruby vio a la araña mover algo muchas veces más grande que ella. Claro, algunas de estas criaturas no tenían una semblanza reconocible al principio. Un ratón descubrió una semblanza que le permitía crecer hasta un tamaño enorme. No fue divertido limpiar ese desastre. Además, una de nuestras arañas desarrolló una semblanza que le permitía generar su propia bioelectricidad. Ruby recordó cómo fue cuando descubrió su semblanza. Romperse todo el cuerpo no fue divertido. Le dimos aura a todas estas arañas, lo cual las transformó en 15 superarañas mejoradas con aura. Ruby examinó todas las arañas en sus pequeñas jaulas. Cada una era muy distinta. Algunas parecían letales, otras simplemente daban miedo. Sin embargo, una de las jaulas estaba completamente vacía, salvo por algunas telarañas tejidas desde adentro. «Hay 14», le dijo Ruby a James. James se quedó en silencio unos segundos. «¿Perdón?», dijo finalmente. «En falta una», dijo Ruby tímidamente, señalando la jaula vacía. James se acercó a la jaula vacía y examinó su contenido. Supongo que los investigadores están trabajando con esa». James descartó rápidamente la araña desaparecida. «Está bien, aprovechen este momento para mirar a su alrededor sin molestar a los investigadores. Si tienen alguna duda, por favor vengan a preguntarme». Ruby no necesitaba que se lo dijeran 2 veces, enseguida se dirigió a la siguiente sala a ver más cosas geniales. Había muchas armas, y algunas incluso estaban en exhibición para visitantes importantes. Había una pistola confirmada como la que disparaba las balas más rápidas del mundo, así como armas experimentales con hojas que tardaban mucho más en perder el filo. Ruby se quedó mirando la enorme espada colocada sobre un pedestal al fondo de la sala. Aparentemente, esa espada fue usada por un guerrero legendario mucho antes de que existieran las armas Mecha Shift. Sí, amaba su tecnología, pero todos deberían apreciar los clásicos. Después de todo, todo comenzó allí. Sacó su cámara y tomó una foto de la hoja antes de seguir. Había tantas armas en ese lugar que era imposible caminar 3 metros sin detenerse por algo genial. No es que a Ruby le molestara. Ruby examinó la siguiente sala mientras tomaba fotos de todo tipo de armas.
Este lugar era el paraíso de las armas y se aseguraría de que valiera la pena el viaje. Oscorp no solo trabajaba con armas, también investigaban robots, robótica y genética. Ruby entendía bastante bien los tres primeros, pero la parte genética era definitivamente donde le faltaba conocimiento. Siempre curiosa, Ruby volvió al laboratorio de genética para ver a todos los insectos mejorados con Aura. No solo probaban con insectos, también hacían pruebas en humanos, pero eso no le importaba tanto. Algo la atraía hacia las arañas. Siempre le fascinaron los arácnidos, podían hacer muchas cosas sin Aura. Podían saltar muy alto, trepar paredes, caminar por techos e incluso tejer sus propias telarañas. Eran criaturas geniales. Ruby levantó su cámara para tomar una foto de las jaulas. Aseguró que estuviera enfocada antes de tomar la foto. Fue entonces cuando sintió que algo le rozó la mano izquierda. ¡Arc! Ruby agitó su mano desesperadamente para quitar lo que fuera que le causó tanto dolor. Una pequeña araña roja y azul cayó al suelo antes de huir debajo de una máquina. Ruby examinó la hinchazón roja y dolorosa que crecía rápidamente en su mano. Había marcas en la roncha que indicaban que la araña la había mordido. Realmente esperaba que no fuera venenosa, pero incluso si lo era, su aura debería encargarse en pocos segundos. Señorita Rose, Ruby levantó la vista al oír que su profesor la llamaba. Volvemos a la escuela. Por favor, sígame. Ruby obedeció mientras intentaba ocultar la mordida. Nunca le gustó causar problemas a nadie y su aura era mucho mayor que el promedio, así que no había motivo para preocuparse. Estaré bien. No estoy bien. Cada músculo del cuerpo de Ruby se sentía como si estuviera en llamas. Sentía náuseas, el dolor en su mano solo había empeorado, y estaba al borde de desmayarse. Ni siquiera podía mantenerse de pie. Su cuerpo oscilaba hacia adelante y hacia atrás, tratando de conservar el equilibrio. Su profesora la miró y le preguntó con preocupación: «Señorita Rose, ¿está bien?» Se ve un poco pálida. Ruby, presa del pánico, respondió: Sí, estoy bien, solo cansada. Solo necesito un poco de dormir». Ruby podía notar que su profesora no le creía, pero por suerte decidió dejarlo pasar. Ruby subió al autobús con muchísima dificultad y se dejó caer en el primer asiento vacío. Sentía como si cada músculo de su cuerpo estuviera siendo estirado al máximo. Crescent Rose en su espalda solo empeoraba las cosas con su peso. Genial, ahora le ardían los ojos, ni siquiera podía ver su regazo. No tenía fuerzas para levantar la cabeza del frío y duro vidrio de la ventana del autobús. Sus brazos se sentían como si estuvieran llenos de plomo, mientras su sangre parecía hervirle bajo la piel. Sus músculos se expandían y contraían como locos. Podía ver cómo sus brazos temblaban, como si tuviera un parásito viviendo dentro, y el dolor solo empeoraba. Esto va a ser un viaje divertido a casa. Ruby entró tambaleándose por la puerta de su casa, prácticamente ciega a estas alturas. Quería llorar, pero apenas podía respirar. «Ruby, eres tú». Escuchó una voz apagada que reconoció como la de Jan. «Perfecto, simplemente perfecto, ahora apenas puedo oír». Hola Jan. «No me siento bien, voy a dormir». «No entres o podrías contagiarte», le respondió Ruby a su hermana, con la voz temblorosa y ronca. Ruby claramente se veía horrible. La mirada de su hermana lo decía todo. Parecía como si hubiera visto un fantasma. «Oye, ¿necesitas algo? ¿Estás segura de que no quieres comer algo?» «No, gracias. Ya comí algo». «Toma esto, por favor», dijo Jan mientras le pasaba una botella de agua con manos temblorosas. Ruby no se dio cuenta de lo sedienta que estaba hasta que vio la botella. Estiró la mano lentamente para tomar el líquido ofrecido. «Gracias, Jan. Eres la mejor». Procedió a abrir la botella y bebérsela entera en 3 segundos. La tomaba como si nunca hubiera probado agua en su vida. Le calmó el ardor en la garganta, y también le ayudó a respirar un poco mejor. Jan tomó la botella vacía y observó cómo su hermana subía tambaleándose las escaleras hacia su habitación.
Apenas podía sostenerse del picaporte, tenía las manos tan sudadas que se le resbalaban. Después de varios intentos fallidos, logró arrastrarse hasta su cuarto. Gateó hacia adelante y cerró la puerta de una patada. Ruby empezó a perder el conocimiento lentamente. Nunca llegó a su cama.